No sé si recordás que dije hace algunos días atrás que mi mandato más fiel y claro fue el que recibí a través de la lectura de un pasaje del Salmo 22. Concretamente el verso 22 de ese salmo, luego confirmado a mi escepticismo y cierta incredulidad con el verso 12 de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2. Decía contundentemente, como para que no me quedaran dudas: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Por tanto, una cosa me ha quedado más que clara. He sido enviado a anunciar su nombre a mis hermanos, no al mundo incrédulo, aunque nadie les prohíbe escucharme, obvio. No a los jeques de la religión para armar entretenidos debates en los que nunca voy a entrar. A mis hermanos, que es como decir a los que son realmente hijos de mi mismo Padre. Entonces comienza la senda de cumplir fielmente con el mandato. ¿Qué nombre es el que debo anunciar? Obvio que si es para mis hermanos, el nombre en el cual hemos sido salvos, Jesús de Nazaret, más conocido con el amor y el afecto que sentimos por él como Jesucristo, el que murió en la cruz por nuestros pecados. O dicho ya en un idioma un poco más teológico, Jesús el Cristo, que vendría a ser una traducción muy simple de lo que sería Jesús, el unigénito de Dios, el Mesías, que es como decir el ungido de Dios. Y en el momento de poner en marcha este proceso de anunciar su nombre, con una periodicidad mayor a la que traía, me encuentro, vos sabés, con un ingrediente supuesta y aparentemente moderno. Porque resulta ser que mi Jesús, para muchos hermanos genuinos, ha pasado a ser Yeshua, o Yeshua, para pronunciarlo bien. Entonces vos me decís, pero es que así es como lo llaman los judíos. Claro, yo también escuché decir eso. Y en mi ignorancia sobre el tema y cierta prisa, te diría, me sumé a ese pensamiento. Después me dijeron, es que hay una invasión de movimientos judaizantes. Esa fue la otra. Y también le di lugar porque, en verdad, hay que reconocer que eso estaba y está sucediendo. Y entonces decidí hacer lo que se me ordena hacer, como se te ordena a vos también, escudriñar las Escrituras y, en este caso, conforme a mi antigua formación, investigar todo hasta lo más recóndito, pero sin tomar posición hasta tener total claridad. Porque quiero saber si estoy haciendo lo correcto. Sin embargo, hay una historia, y yo no puedo evitarla. Y esa historia me muestra que judíos y cristianos no han alcanzado nunca a llevarse bien. Se dice que los unos, que seríamos nosotros, provienen de los otros, que serían ellos. Pero es como si existiera una silenciosa batalla que tendría como premio, en todo caso, llevarse la mayor cantidad de adeptos y el consiguiente respeto de un mundo que hoy por hoy, vamos a convenir vos y yo, no está respetando a ninguno de los dos. Por ejemplo, empecemos con los modelos más conocidos. La palabra iglesia, por ejemplo. Vos sabés que la palabra iglesia le cae muy mal, pero muy mal, al judío tradicional.
¿Sabes por qué? Porque la relaciona con lo que como pueblo le ha tocado vivir con el catolicismo romano en la antigüedad, muy especialmente en la etapa de la Inquisición. Fíjate que ese ha sido uno de los motivos principales por los que el pueblo protestante, concretamente el pueblo evangélico, ha preferido referirse a congregaciones en lugar de iglesias. Cuidado que esto es historia, no es teología. Se podría añadir, como otro ejemplo, que los términos hebreo, judío e Israel son intercambiables. Es más o menos lo que piensa la mayoría de las personas. Es lo mismo, un hebreo, un judío o Israel. No es necesariamente correcto esto, porque en todo caso sería culturalmente intercambiable. Pero la verdad nos muestra que cada uno es algo distinto al otro. En caso, yo no estoy en la política internacional, no me interesa, mucho menos me interesa estar. Pero puedo decirte a modo de ejemplo que amo a Israel, porque desde allí venimos. Somos algo así como un Israel espiritual. Pero no tengo nada que ver con el físico, con el Israel físico, y mucho menos con lo político, o con Israel político, que es algo, en todo caso, que es patrimonio de ellos, no mío. Yo siento respeto por el pueblo judío, pero eso no me hace sionista. Podés conocer, para darte un ejemplo inverso, podés conocer y respetar a Argentina, mi país, por Messi, por ejemplo, que el que lo hace conocer más. Pero eso no te hace ni peronista ni antiperonista. Ese es un tema nuestro. Yo creo que vale como ejemplo. Porque hay algo que me temo que no siempre entendimos. Bíblicamente, el primer hebreo fue Abraham. Porque la palabra original para hebreo es ibri, así se escribe, ibri, y fonéticamente suena algo así como debrí. Bueno, hebreo significa que cruza el río, o el que cruza el río. Lo mismo sucede con Israel. Acordate que el primer Israel fue Jacob, como todos saben, que cambió su nombre después de batallar con el propio Jehová. ¿Has leído esa historia? Y el primer judío es alguien que provino de la tribu de Judá. Casi que no necesito ampliarlos, está muy a la vista. Entonces, Abraham, luego la historia sigue con Isaac y termina con Jacob. De eso siempre se habla como base, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Lo has escuchado. Pero tengo una duda, ¿y qué sucede con Ismael? ¿Te acordás de Ismael? El hijo de Abraham con la esclava, con Agar. Todos sabemos que hoy, desde su descendencia, nace el pueblo árabe. Yo creo que nadie ignora eso, ¿no? Ahora, qué rara paradoja, ¿no? Porque Ismael, al ser hijo de Abraham, genéticamente era hebreo. ¿O no? Suena más que fuerte, ¿no? Sin dudas. ¿Cómo va a ser hebreo Ismael si de alguna manera es fundador de los que hoy los combaten a muerte en diferentes frentes o en diversos frentes? De acuerdo. Mientras Isaac era hijo del espíritu, Ismael fue hijo de la carne. ¿Te acordás cómo fue todo, no? Eso a lo mejor tal vez explica en parte el rencor y hasta el odio. Pero tengo certeza que no termina allí, ¿eh? Yo creo que otra vez la política terrenal, humana, invade lo espiritual y entonces todo se desmorona. Porque vos podés amar a Argentina, como te dije hoy,
Pero eso no significa que ames a quien fuera presidente ayer, o al que es presidente hoy, o al que será presidente mañana. Eso es asunto nada más que nuestro. Bueno, eso es exactamente lo que nos ocurre a muchos cristianos con Israel. Claro, pero vos seguís amando a Argentina y yo sigo amando a Israel. Pero nadie pudo evitar que nazca un fiero odio, porque está, lo conocemos, lo vemos. Che, nadie va a entender que de donde nace el odio hay demonios trabajando duro para conseguirlo. Nadie va a entender eso. Nadie se va a acordar que sabe que es así. Claro, pero igualmente cuesta mucho, muchísimo te diría, que aquellos que han sido heridos y hasta muertos por ese odio, entiendan los vericuetos de la historia y la participación satánica en la división de los creyentes, sean cuales fueren, ¿eh? Obviamente que esto es mucho más amplio y mucho más profundo, pero no es el tema central de este trabajo. Pero basados en hechos concretos, en hechos visibles y en hechos reales, y no con lo que difunden los medios de comunicación, que como todos sabemos, o al menos deberíamos saberlo, siempre van a operar en dirección a los intereses que financiera o ideológicamente los sostienen. Vos sabés que fui periodista, ya eso te lo he comentado en mis libros y también en muchos trabajos lo he recordado, pero fui periodista en una época en donde todavía los que amábamos esa profesión podíamos ejercerla con cierta libertad. Pero hoy ya no. Hoy ya no. No existe tal cosa como un periodismo independiente, no existe. Porque todos, absolutamente todos, dependen de distintos sectores que nos guste o no, son los que ponen el dinero para sostener las empresas periodísticas, los medios de comunicación. Y nadie quiere quedarse desempleado, entonces cada periodista se ha convertido en un soldado que tiene un fusil llamado teclado, o llamado cámara de televisión, o llamado red social, carga con munición pesada de todo lo que han armado con verdades y no verdades, y donde le dicen, usted dispare allá, va y dispara allá. Es un soldado y obedece. ¿Se entendió lo que quiero decir? Ahora, claro, ni hablar. Me acordé ahora de la mentira del periodismo objetivo. ¿Alguna vez escuchaste hablar de periodismo objetivo? Eso no existe. ¿Por qué? Porque los que ejercen el periodismo son hombres, y el hombre siempre es subjetivo. Siempre. Como mucho podrá esforzarse por ser imparcial, si vos querés. Bueno, esa es mi rutina. Tratar de ser imparcial, aunque soy consciente que no siempre lo logro, ¿eh? No siempre. Ahora bien, ¿vos sabés por qué Jacob cambió su nombre por el de Israel? Porque dice la Biblia que fue alguien que peleó con Dios y venció. Ahora, claro, la realidad es que significa que que perseveró contra todo. Esa sería la definición exacta. Imposible que un hombre venza a Dios. Perseveró en lo que Dios le ponía. Y estaba escrito que quien venciera en eso obtendría un premio. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Préstame atención ahora, ¿eh? Si tenés a mano tu Biblia, busca Apocalipsis 2, capítulo 2 y seguime. Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el verso 11 del mismo capítulo, dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En el verso 17, que se le dará de comer el maná del maná escondido. En el verso 26, que se le dará autoridad sobre las naciones.
En el capítulo 3 y verso 5, que será vestido de vestiduras blancas. Siempre es el que venciere, ¿eh? En el verso 12 del capítulo 3, lo hará columna del templo. En el verso 21, que se siente con él en su trono. Y en el capítulo 21 y verso 7 de Apocalipsis, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¡Wow! Entonces, ¿quién es Israel? ¿Quién es Israel? El que persevera y gana. No los perdedores, no los cómodos, no los holgazanes. Y vos, que me estás escuchando, sin haber nacido en Israel, igual que yo, si sos creyente del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es Israel, estás injertado por el propio Dios en el árbol de Israel. No lo dudes. Sos el Israel espiritual. No el físico, no el geográfico, el espiritual. Claro, eso no te da ningún derecho a reemplazar al Israel genético, ¿eh? Pero te iguala. Te iguala. Ahora, ¿hay promesas hoy para el pueblo judío? Sí, por supuesto que las hay, claro que las hay. Y son muy claras, ¿eh? Tan claras como las promesas que hay para el Israel espiritual que somos nosotros. Entonces pregunto, ¿sos de la familia de Dios? Sí, porque al creer en el Dios de Abraham, Isaac e Israel, no me gusta decir Jacob porque vos sabés, no sé si sabés que Jacob, el nombre Jacob, significa traicionero. Bueno, entonces en el creer en el Dios de Abraham, Isaac e Israel, pregunto, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Dios. Me decís, Dios. Entonces, ¿a qué familia perteneces? ¿A la de Abraham? ¿A la de Isaac? ¿Y a la de Israel? Y si querés te recuerdo la partición de esos nombres. Dice Israel. Acordate que todo lo que termina con él es de Dios. Daniel, el juicio de Dios. Ismael, el que escucha a Dios. Y el más conocido de todos, Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, claro, si vos sos hijo de Dios y por lo tanto eres adoptado a la casa de Dios, vos deberás seguir todas las reglas de la casa que te ha adoptado, la de Dios. ¿Qué libro seguimos? La Biblia, el libro de Dios. Si vos venís a vivir a mi casa y yo te adopto como familia, ¿qué comida vas a comer? La que comemos nosotros, la misma. Y entonces, ¿por qué? Decime por qué hay tanta división entre judíos y cristianos. ¿Por qué? No debería haber ninguna. Si uno es el Israel genético y el otro es el Israel espiritual, ¿a quién eligió o escogió Dios? Escúchame bien. Cuando vos tenés un hijo, vos no elegís a ese hijo. Tu hijo nace, lo tenés. Tuviste relación con tu esposa y nació un hijo. Ahora, cuando vos adoptás un hijo, a ese sí lo elegiste. ¿Soy claro? Esto te cambia la mentalidad, ¿eh? Esto te cambia la mentalidad conjuntamente con la de todo el pueblo al que todavía sigue llamando gentiles, que definitivamente no somos gentiles. Vos ya no sos gentil, sos Israel espiritual. Y no sos ni hebreo ni judío. Sos el Israel de Dios en todo caso. Has vencido. Por eso tenés el premio. Ahora bien, al ser adoptado como hijo, ¿eso reemplaza al otro hijo? No. De ninguna manera. Es uno u otro. O vos o yo. Acá, esto no se trata de o, se trata de y. No es vos o yo, es vos y yo. Vos tenés una promesa. Pregúntate, ¿qué hubiera pasado si el pueblo judío, o sea, el pueblo de Israel físico, el pueblo escogido de Dios,
hubiera aceptado al Mesías, ¿qué hubiera pasado? Nosotros no hubiéramos tenido el conocimiento del Hijo de Dios como Salvador porque se hubiera quedado solamente en Israel. Ahora bien, si Dios es el Dios de todo y escogió un pueblo pequeño, tan pequeño y además desobediente y hasta necio, ¿será improcedente preguntarle por qué lo hizo? Vos sabés que Israel es un pueblo más o menos de 13 millones de personas. A eso hay que sumarle todos los que, como bien sabemos, andan desparramados por todo el planeta. Además de los que llaman criptojudíos, de esto vamos a hablar otro día, que son aquellos que nacieron como judíos, pero que después se convirtieron en cristianos por imposición de la Inquisición. O sea, se convertían a cristianos o los mataban. Más vale que se convirtieron los que quisieron hacer ese cambio. ¿Y por qué los escogió a ellos entonces? Si eran desobedientes y hasta necios. Pablo, que era cristiano, pero venía de los judíos, les da justamente esa respuesta a los corintios. En su primera carta, en el primer capítulo y en el verso 27, cuando dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es como decirles que los escogió a ellos para que ni se les pasara por la cabeza que ese que estaban tomando parte era su plan, sino que era el plan de Dios. ¿Me entendés? Los escogió así para que de ninguna manera creyeran que lo que estaban haciendo era una idea o un mérito o un plan de ellos. Era el plan de Dios cumpliéndose a través de ellos. Fíjate que en el libro de Isaías, capítulo 6, en los versos 8 al 10, dice lo siguiente. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¡Qué tremendo! Vos lo lees así y dices, ¿pero cómo? ¿Dios pudo haber dicho eso? Vos sabés que aunque haya todavía millones que no lo entienden, esto significa que Dios hizo lo debido para que ese pueblo rechazara la salvación de su Cristo y de ese modo Él pudiera cumplir la misión principal que era la de salvar a todo el mundo. A todo el mundo. Ese es el más grandioso plan de salvación conocido. Sin ninguna duda. Dios no solamente sacrificó a su Hijo en favor de toda la humanidad, también sacrificó al que era su pueblo. De allí que tanto el católico romano como incluso muchos cristianos no católicos empezaron a odiar y a perseguir, y si era posible a matar a los judíos que encontraban por el camino, acusándolos de haber matado a Cristo. Escúchame, por favor. Escúchame bien, Si Jesús no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Y si no hubiera resucitado, no hubiera existido salvación. El plan perfecto era que tenía que ser rechazado, muerto, sepultado, ir al infierno por 3 días y resucitar allí para darnos vida eterna. Ese fue el plan. Y no había plan B, era ese y chao. ¿A quién escogió como pueblo elegido? A los más desobedientes, a los más imperfectos,
y a los más pequeños. No los eligió por buenos, sino por pequeños, por necios, por desobedientes y cuanta falta de virtud quieras añadirle. Única forma de que fuera Dios el glorificado y no esos hombres. Pero lo cierto es que Jesús, el nombre que deberá ser anunciado porque está por sobre todo nombre, era judío. Esto no lo podemos eliminar, ni omitir, ni dejar a un lado. Era judío. Fue llevado por sus padres a los 12 años, ¿te acordás ese relato? A la sinagoga, a una especie de ceremonia de iniciación que ellos ejecutaban cuando los niños varones cumplían los 12 años. Hoy, y fíjate que esto es muy interesante, hoy esa misma ceremonia, que todavía se sigue haciendo, los judíos la realizan a los 13 años. ¿Por qué? Por la simple razón de que no quieren tener nada que ver con Jesús. Para ellos, Jesús es una palabra nefasta, porque en su nombre decapitaron, mataron, quemaron y asesinaron a millones de personas judías. Y todo en el nombre de Jesús. Claro, de hecho, no fue Jesús de ninguna manera el que hizo esto, pero sí hombres que decían ser seguidores suyos, pero que jamás entendieron que la salvación vino mediante los judíos. Ojo, porque todavía hay cada seguidor que, bueno, no terminó allí la historia esa. A esto, fíjate que lo dice claramente Juan, y hay que leerlo con mucha atención. Juan. Por otra parte, hay algo en las tres religiones formales que coinciden, te diría, casi de un modo increíble. Tanto los judíos de verdadera fe como los católicos pensantes que buscan ser espirituales más que ritualistas y los evangélicos sinceros no solamente desconfían de sus rabinos, de sus sacerdotes o de sus pastores, sino que en muchos casos los tienen directamente por mentirosos, aunque se cuiden muy bien de decirlo en voz alta por las razones obvias que todo el mundo se imagina. Dicen muchos judíos serios y responsables que la religión judía de este tiempo, no la del tiempo de Jesús, sino de esta de hoy, es una religión inventada por los rabinos que no está correcta. Porque hay mucha vigencia de las llamadas leyes orales, que no son leyes de Dios, sino inventadas por las jerarquías de las sinagogas, ¿no? Curiosamente, las mayores críticas de muchos católicos para con su iglesia es la misma. Y ni hablar de la cantidad de cristianos que descreen de más de la mitad de las predicaciones de sus propios líderes. Bueno, eso me dice a mí, y te dice a vos, que pese a todo el marketing que se ha armado en derredor de los principales jerarcas de dichas religiones, la palabra de Dios genuina todavía sigue siendo guía para mucha gente que realmente ama a Dios y detesta ser engañada. Es muy particular la existencia de los llamados judíos mesiánicos. Hay muchos, pero son muchos más de los que conocemos. ¿Por qué? Porque se esconden. Lo esconden. ¿Por qué? Porque siguen prisioneros de alguna manera de lo que les enseñaron de pequeños, en razón de que si llegaran a creer que Jesús es el Mesías, automáticamente dejan de ser judíos. No es así. Y no es así. Pero cuidado, porque a esto también lo creen muchos cristianos. Sin embargo, para muchos judíos que desean creer en nuestro Mesías, es toda una revelación impactante el día que se enteran de que el nombre que está por sobre todo nombre, en realidad es el de Yeshua.
mientras que el de su madre, comúnmente conocida en ambientes cristianos como María, en realidad es Miriam. El Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos que deseaban creer y aceptar a Jesús como Mesías. Bueno, el mejor modo de guiar a un judío tradicional a nuestra fe es decirle que no se les guarda ningún rencor por haber matado a Jesús, que es de lo que se los acusa en el cristianismo tradicional. Por el contrario, termina siendo una bendición que así haya sido, ya que fue esa la única manera de acceder a salvación. El mayor problema que existe es que Jesús causa mucho ruido. Vos sabés que uno de los más grandes teólogos e iniciadores del protestantismo, seguramente lo conocés, Martín Lutero. De hecho, como cristiano o creyente en Jesús, Lutero no solamente fue un gran teólogo o un gran reformador, eso no hay ninguna duda, porque si ellos no lo hubieran hecho, él y Calvino, no tendríamos hoy las Biblias en nuestro idioma. Pero de todos modos, hay que entender y reconocer y no olvidar que los dos eran bastante antisemitas. ¿Por qué? Porque en el fondo de sus corazones, pese a todo, no habían dejado de sentirse católicos romanos. Mira, pensá un poquito y fíjate en esto que te voy a decir y a ver si me estoy equivocando o es real. Vos agarrás un cristiano, tomás un cristiano y te dice que cree y ama a Jesús porque Jesús le ha dado la vida. ¿Es así? Pero después te encontrás con un judío y te dice que no puede creer y mucho menos amar a Jesús porque en su nombre le mataron parte de su familia. Fíjate lo horrible mal que pueden producir los falsos. Los falsos. Y mucho más terrible ha sido el llamado movimiento judaizante, supongo que promulgado por sectores políticos ideológicos muy fuertes en Israel, que lo único que ha logrado es dividirnos aún más, porque ni siquiera son judíos genuinos, dicho por judíos, los que encabezan esos movimientos. Podés amar a Israel como pueblo elegido por Dios, y en lo espiritual como símbolo de nuestra fe, pero eso no te obliga a avalar excesos, poderes, crímenes que se hagan supuestamente en defensa de una tierra que, si bien está amenazada de manera permanente, a eso hay que reconocerlo, debería contar con el respaldo de la defensa del Dios en el que creen. Pero eso, obvio, si es que lo creen. Mira, de la única manera que habrá paz, por darte un panorama actual, entre Israel y Palestina, la única manera en que puede haber paz entre Israel y Palestina es si ambos deciden creer en Jesús. De otro modo, lo disfracen como lo disfracen, hagan los discursos que se hagan, no habrá paz. Porque de los dos lados, hay líderes religiosos que de alguna manera engañan a su gente y las empujan a la muerte y a la destrucción. Eso no es Dios. Eso no es Dios, como quiera que le llames. Es tan simple, pero tan simple, que estremece la ignorancia de esa simpleza. Si vos sos un cristiano que solamente lees y crees el Nuevo Testamento, pero que no aceptás ni leer ni creer en el Antiguo, es que te digo, como si vieras solamente el final de una película sin saber cómo fue el principio. Podrás entretenerte a lo mejor y disfrutar de ese final, pero el contexto total, el argumento total de esa película nunca se te va a mostrar y lo vas a ignorar para siempre. Ahora, si vos sos un judío que solamente acepta leer la Torá y descree del Nuevo Testamento, vendría a ser la misma historia que te termino de contar, pero al revés, a la inversa. Comenzás a ver la película, te emocionás y te encanta todo lo que ves en ella, pero lamentablemente te quedás sin ver el final porque decidís irte antes de la sala. Yo pregunto, ¿a eso le podrán llamar inteligencia? Si quieren que lo llamen. Yo no soy
para nada inteligente como para ser un juez en todo esto, pero yo no lo veo así, ¿eh? Muy bien, hasta aquí la información histórica que de alguna manera he investigado y que seguramente te habrá mostrado, estoy seguro, algunos elementos que a lo mejor ya habías observado, pero que para no meterte en camisa de 11 varas, por ahí preferiste no preguntar nada, ni mucho menos cuestionar a nadie ni a nada. Hay muchos cristianos que se manejan así por temor a perder lo poquito que puedan tener en una congregación, no sé, por la razón que sea. Con eso en mente, yo quiero cerrar esto con el epicentro de lo que significa para mí este trabajo. Quiero referirme al nombre Jesús. Quiero recalar en la historia para dejar eso en claro, sin fanatismos de uno u otro lado. El Evangelio y Dios mismo son demasiado grandes como para que pequeños hombrecitos de pies pegados al piso pretendamos presuntuosamente adueñarnos de ese Evangelio. En principio tengo que decirte que el idioma que se hablaba en la época que estaba Jesús era el griego. A eso lo sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Pero que su verdadero nombre, a partir de la hambre judía, era, como te lo dije, Yeshua. Te guste o no te guste, te quede cómodo o incómodo, así se llamaba nuestro Jesús, Yeshua. Así lo llamaba su mamá, la famosa Miriam. Imagínala en su casa, cuando él era pequeño, a lo mejor pidiéndole que hiciera esto o aquello, siempre llamándolo Yeshua, no Jesús, Yeshua. Cuando el Evangelio pasa al griego, atención con esto, traducen Yeshua en Iesu y le dicen Iesu. ¿Por qué? En primer lugar, porque los griegos no usan la SH, esa que hace que nosotros pronunciemos Yeshua. Muy argentino eso, ¿eh? Nosotros somos de emplear bastante la SH en nuestro vocabulario, pero los griegos no la usaban. Y después, además, porque los judíos tienen un acrónimo, el acrónimo es una palabra formada por las iniciales y a veces por más letras de otras palabras, más o menos como para que tenga una idea. Bueno, mediante ese acrónimo, los judíos le dicen a Jesús Yeshu, no Yesu como dicen los griegos, Yeshu con la SH. Y ese nombre, atención con esto, Yeshu, significa que su nombre sea borrado de la eternidad. Es un acrónimo bien feo, ¿eh? Que su nombre sea borrado, que sea desechado. Y entonces oyen que los rabinos no le dicen Yeshua, le dicen Yeshu. Por ser el nombre, recuerdo y reitero, por el cual sufrieron demasiadas lastimaduras, luchas y muchas revueltas. Ahora míralo desde esta óptica. Lo que ocurre es que ellos pensaban que era un falso Mesías. Y fíjate que el mismo Gamaliel profetizó que si era quien decía ser, su nombre jamás iba a ser olvidado. Y Gamaliel era fariseo, pero no le erró nada, su nombre nunca fue olvidado. Así que era cierto. Así es que de Yeshu, que significa que su nombre sea borrado, de ahí viene el griego Iesu. Y de ese Iesu viene Jesús al español. Entonces la pregunta que se impone es, ¿podemos seguir llamándolo Jesús? Pero claro que sí. Claro que sí. ¿Acaso vos podés pensar que Él no conoce las intenciones de tu corazón y que no sabe que lo decís así, con amor, con fidelidad, con respeto y de pronto hasta con unción? Ahora, Jesús, ¿viene o no de un acrónimo que significa que su nombre sea borrado? Históricamente la respuesta es sí. Pero no hay drama con esto.
no podemos fabricar de un hecho histórico que es cierto una doctrina de discriminación o lo peor, de sectarismo. Yo he escuchado a judíos mesiánicos predicar hermosas predicaciones y llamarlo Jesús o Yeshua por igual. Jesús o Yeshua por igual. Lo único que te hacen saber, dicen ellos, aseguran ellos, es que si bien cuando nombras a Jesús queda claro que es el nombre sobre todo nombre, ellos dicen que en el ámbito espiritual, cuando nombras Yeshua o Yeshua, se siente algo en el aire que es diferente. Eso dicen ellos y no soy quien yo para enfatizarlo ni soslayarlo. No sé si soy claro. Reitero, el que quiera seguir llamándolo Jesús, que lo haga sin culpas ni duda. Él te ama, lo llames como lo llames. Él sabe que tu corazón es conforme al suyo, si es que tu corazón es conforme al suyo. Y eso es lo que vale. Pero histórica y puntualmente, su verdadero nombre era Yeshua. ¿Sabes qué? Es el momento ideal para cuando esta noche te pongas a orar, dando gracias por el día vivido o entregando el de mañana. Aprovecha para pedirle al Espíritu Santo que te guíe a no caer en banalidades sectoriales, hasta sectarias, y a dirigirte a Él de la manera que a Él le agrade más que lo hagas. No interesa cómo lo hayas hecho hasta hoy, y mucho menos si eso te ha funcionado y más que bien. Lo que sí importa es seguir aprendiendo, confirmando y reafirmando lo que está correcto. Y llegado el caso, si el Espíritu Santo así te lo hace saber, cambiar lo que haya que cambiar, por más que sea algo que hace 50 años que lo venís haciendo de otro modo. Y atención con esto. No te lo está diciendo a esto un jovencito impertinente que todavía no aprendió a atarse los cordones de las zapatillas, ¿eh? Te lo está diciendo alguien que dentro del sistema tradicional eclesiástico en el que crecimos y todavía vivimos, tiene años suficientes como para ser nominado como anciano. Y cuidado, no te estoy hablando de modas, ni de cambios de costumbres, ni mucho menos de tradiciones. Es muy claro el Señor cuando nos habla de no vivir por tradiciones, sino por su palabra. Te estoy hablando de estar alerta, vigilante y aguardando que desde la eternidad celestial la voz del amado Espíritu Santo de Dios te dé una dirección que sea la correcta para tu vida. El nombre que está por sobre todo nombre y ante el cual se dobla todas rodillas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que es como decir el infierno, es el nombre al cual le debemos nuestra condición de hijos de Dios, parte integrante y activa de su reino, y en viaje sideral en el espíritu hacia una vida eterna prometida y seguramente cumplimentada cuando llegue el momento de cada uno de los que hoy está compartiendo conmigo todo esto. Como yo lo llame en mi vida privada, es un asunto entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, conmigo, con Néstor. Seguramente que lo que haga lo haré con su guía o no haré nada. Pero no te lo voy a decir, porque no voy a aceptar jamás que nadie me imite a mí. Aunque sea por respeto, por lo que sea, no voy a aceptar que alguien me imite a mí, porque el que debe imitar es a Cristo, no a mí. Si vos haces lo mismo que yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tendrán morada y comunión contigo. Y en cada ocasión que sea necesario, harás prevalecer el poder y la gloria del nombre que está por sobre todo nombre. Listo. Hoy, desde esta óptica, que no será la única ni la última, ha sido anunciado su nombre, tal como es mi mandato.
Amén. No sé qué harás con esto. El Espíritu Santo es la guía a toda verdad. A Él tenés que acudir. No tenés ejercicio, no tenés costumbre, no importa. Empezá hoy. Si hasta ayer no fue, hoy sí. A partir de ahora sí. Yo no quiero que hagas lo que yo te digo que hagas. Quiero que hagas lo que Dios te dice que tenés que hacer. Y para eso tenés que tener comunicación con Él, no conmigo. Yo soy solamente un cadete, un mensajero, un intermediario, un comunicador. Alguien puesto por el Señor para hacerte saber algo. A partir de allí, lo que hagas o no hagas es un tema tuyo con el Señor. Así funciona esto. Así debería funcionar. Aunque lamentablemente no lo hemos visto siempre. Hasta la próxima. Dios te bendiga, te guarde, te cuide, te guíe y te lleve a toda verdad. Un gusto estar en tu compañía como siempre. Gracias por estar allí. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús, a cada uno de los que me está escuchando conjuntamente con toda su casa, aún la parte de su casa que no sea creyente. Chao, hasta la próxima.